a Cuatro Voces. Hoy escuchamos 4 historias de 4 colegas de distintas generaciones, con distintos enfoques y con recorridos tan únicos como ellas. Las escuchamos para hablar de su crecimiento, de sus decisiones y de aquello que las impulsa en este momento. Hoy quiero agradecerles a Ana, a Leisa, a Fátima y a Ana Laura por sumar sus voces a este episodio, a este podcast que está justo en la semana del cierre de las inscripciones al programa de psicólogas. Ellas 4 fueron parte de la primera edición y vuelven, ya siendo amigas de la casa, a contar un poquito qué se transformó en cada una de ellas. Bienvenida a Las Personas al Centro, un podcast para personas comprometidas que quieren crecer y desarrollarse profesionalmente poniendo justamente a las personas al centro. Mi nombre es Valentina, soy quien enciende la hoguera y te espero para tener conversaciones que ojalá nos dejen pensando y nos inviten a seguir haciendo. Hola Vale, gracias por la invitación a este podcast. Yo soy Ana Laura Zubire, soy psicóloga de Córdoba también. Me dedico a acompañar mujeres a vincularse de una forma más amable con su cuerpo y con ellas mismas, siempre desde una perspectiva de las terapias contextuales. Hola Valen, qué lindo estar acá en tu podcast. Soy Leisa Cuevas, psicóloga clínica, acompaño a estudiantes universitarios, terciarios, con problemáticas de ansiedad ante exámenes y procrastinación académica. También a reencontrarse con su propósito de vida, con su para qué, y todo esto a través de hábitos saludables. Buenas noches para todos y para todas. Mi nombre es Fátima Peña, soy psicóloga, vivo en la provincia de San Juan, Argentina, y desde hace 20 años que me dedico a acompañar a hombres y mujeres a alcanzar la versión más auténtica de sí mismos. Soy una experta en alumbrar caminos de regreso a casa, esa casa que sos vos. Soy Ana Díaz, soy psicóloga y me dedico a la clínica de adultos y parejas desde hace 30 años. Hace 3 años que creé el proyecto Spark. Spark es un espacio grupal para pensar la longevidad entre mujeres. Vamos a empezar por el principio. Todos vienen de distintos recorridos, así que me gustaría que me cuenten, colegas, cómo eran cuando eran estudiantes. ¿Qué perfil de estudiante era el que les correspondía? ¿Eran ñoñas, inquietas, de las irreverentes, de las detallistas? ¿Cómo se definirían? ¿Cómo fue transitar la carrera de psicología con esas características únicas y particulares? Yo creo que fui más un punto medio entre la ñoña detallista, porque me presentaba siempre a rendir, siempre rendía los finales en el primer llamado, siempre buscando llegar al día a la facu, pero mi vida no pasaba 100% por la facu, siempre estuve haciendo otras cosas y no me iba a sentar a estudiar, no sé, un mes antes. Entonces es como... eh, era responsable, pero no era 100% responsable en eso, no me dedicaba 100%. Sí creo que era más irreverente desde lo teórico, ¿no? Como siempre fui más inquieta y más de cuestionar todas las teorías que se daban más como con más fuerza en la facu, buscando otras alternativas. Yo amaba ser estudiante, de hecho es una etiqueta que no me quiero sacar nunca. Así que creo que en ese sentido entraría en ñoña. También me gustaba mucho cursar. Cualquier clase de repaso también iba, porque más o menos mi estrategia de aprendizaje era ir a clases, escuchar lo que era más importante para la materia y bueno, y después en la lectura complementar eso. Pero más que nada me servía mucho escuchar al otro y a partir de eso entender de qué iba el tema. Em, pero bueno, entraría en ñoña, pero no me identifico tanto en el sentido que no estaba full abocada al estudio. También tenía mi vida más personal, que me juntaba con mis amigas. Eso me ayudó muchísimo al estar acá en Córdoba, lejos de mi familia, porque soy de Santa Fe. Entonces vine de ahí y al toque pude hacer mi grupo de amigas que me acompañaron toda la carrera y eso fue fundamental. Tenía mi vida académica y a la vez la podía complementar con mis vínculos, con planes por fuera de la facu, entonces creo que eso hizo que toda la experiencia haya sido muy, muy linda. Bueno,
Te cuento que durante los primeros 3 años de facultad yo era una chica sumamente ñoña, aplicada, responsable, estudiosa. Formaba parte de un grupo de estudios con el cual nos juntábamos todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas rigurosamente, porque a las 15 horas ya entrábamos en la facultad. Y de esa manera nos asegurábamos tener el fin de libre para disfrutar, para salir, para juntarnos. Entonces fueron hermosos esos primeros 3 años. En cuarto año mi vida cambia radicalmente porque llega mi primer bebé a mi vida. Me quedé embarazada. Entonces me casé, armé casita lejos de mis padres, lejos de mis compañeros de estudio. Y bueno, todo fue diferente, pero no por eso menos disfrutado. Así es que me recibí casi cerca de mis otras compañeras y el camino fue diferente al de ellas, pero fue bonito igual. Yo fui una estudiante prolija, aplicada, entusiasta y estudiosa. Lo sigo siendo. Estudiar siempre fue fácil para mí y sobre todo placentero. Antes de estudiar psicología estudié letras y hubo un año que estudiaba las dos carreras juntas. Me encantó esa etapa. Me sentía un pez en el agua. Salir al mundo del trabajo fue mucho más complicado, sobre todo porque ahí había que empezar a salir a buscar y sobre todo a elegir un rumbo. Más adelante aprendí que se podía elegir más de un rumbo y que se podía cambiar en el camino. La segunda pregunta que tengo, colegas, es ¿cuándo les empezó a quedar chica la práctica que tenían? ¿Cuándo se empezaron a dar cuenta que lo que les habían enseñado, lo que venían haciendo, no les terminaba de cerrar y necesitaban darle una vuelta? Creo que desde que era estudiante no me veía como en el estereotipo. De hecho, nunca me imaginé hacer clínica. Hoy lo estoy haciendo, ¿no? Pero en mi trayectoria académica la clínica era como lo último, hasta que encontré una teoría que medianamente me brindó lo que yo buscaba de sostén. Pero en la práctica lo empecé a sentir después de que renuncié a un trabajo y me di cuenta de que no estoy dispuesta a que mi vida pase 100% por el consultorio, que mi economía pase 100% por la disponibilidad de los pacientes. Entonces ahí me empecé a cuestionar, bueno, ¿qué otras formas puede haber para ejercer la psicología de una forma también más amable conmigo y con mi trabajo y con mi dedicación también? Como estudiante en cuarto año me di cuenta que básicamente no sabía qué iba a hacer cuando me reciba y tengo una persona ahí enfrente. Entonces ahí busqué la solución de, bueno, me inscribo a una pasantía para tranquilizarme un poco y ver realmente qué es lo que pasa en una sesión. La hice, era de problemáticas, o sea, la institución trabajaba con problemáticas de conducta alimentaria desde la terapia cognitivo-conductual. Ahí empecé a incursionar como en ese tipo de teorías. Más adelante en una materia di con las terapias contextuales que amo y es lo que ejerzo hoy en día. Como psico comencé con trabajo en relación de dependencia y también en consultorio particular. Me empecé a abrumar bastante con esas dos modalidades de trabajo porque estaba muchas horas en eso y ahí me di cuenta de que no, de que quería manejar yo mis propios horarios e ir regulando eso, porque ya no me estaba haciendo bien toda esa cantidad de cosas que tenía que hacer. Bueno, la verdad es que no ha sido un solo momento, han sido varios. El primero de ellos podría decirte que fue cuando decidí formarme como terapeuta familiar sistémica, ya que la base psicoanalítica que traía de la facultad me quedaba súper corta. Y a partir de esa formación fue que amplié tanto mi mirada y empecé a ver al ser humano desde esa perspectiva integral que me encanta y a darme cuenta que es necesaria la atención de todas nuestras áreas, no solamente la psicológica y emocional. Entonces, por ese motivo yo me he formado también como facilitadora de biodanza, como reikista, como terapeuta floral. Me he formado en la apertura de registros akáshicos y me he dado cuenta que la curiosidad me ha llevado hacia distintos lugares y que cada vez que me he aburrido o me he dado cuenta de que no ha sido suficiente lo que le ofrezco al paciente porque no avanzan, ahí es donde yo salgo a buscar nuevas herramientas, ¿viste? Entonces,
Por eso no ha sido un solo momento, son muchos. Yo no creo que la profesión me quedara chica, pero yo entré a la práctica por una puerta lateral. Mientras estudiaba aprendí reflexología, o sea que mis primeros pacientes no me consultaban como psicóloga, pero fue con ellos que di mis primeros pasos en esto de escuchar el malestar de una persona. Ya desde ahí empecé con una pata fuera del camino tradicional de una psicóloga. Cuando me recibí quise juntar los dos mundos y lo hice por un tiempo. Tuve maestros muy originales que me mostraron que se podía hacer diferente y hoy reconozco las marcas que fueron dejando en mi práctica profesional. Siempre me costó mucho ser parte de instituciones, padecía bastante de esto de sentirme sapo sin pozo. La tercera pregunta, y esta no es inocente porque estamos con las puertas abiertas de la segunda edición del programa de psicólogas, es, ¿qué te llevó a ser parte de la primera edición? A tomar el programa que hicieron conmigo, a sumarse a esa propuesta grupal, a esa propuesta para profesionales. ¿Qué fue lo que te animó a invertir esa energía, ese tiempo y ese dinero? Bueno, nosotras hacía rato, Valen, que veníamos charlando en otros servicios tuyos, en los que están, los empaquetados que están grabados, o cuando salió el impulso, que después no me pude sumar. y, y de este me sedujo mucho el hecho de que éramos todas psicólogas y que por ahí cuando hay otras profesiones, siempre tuve el miedo de que como las cosas propias, los miedos que por ahí las psicólogas tenemos, la mirada que tenemos sobre las personas, me daba como miedo a que sea juzgada, que sea como cuestionada, porque son principios súper valiosos e importantes para mi trabajo. Entonces me dio esta tranquilidad de que íbamos a hablar como el mismo idioma, ¿no? Que si había algo que a mí me preocupaba de cómo lo iban a vivir mis clientes, mis pacientes, me iban a entender de qué hablaba. En ese momento ya estaba trabajando de manera independiente en consultorio particular, pero quería hacer algo más y no sabía qué era ese algo más. Quería que sea algo en relación a un emprendimiento. A mí siempre me gustó emprender. Cuando era estudiante tenía un emprendimiento de repostería, nada que ver. Pero nada, me gustaba ese ambiente, el crear cosas nuevas. Y si era de psico, o sea, relacionado a psicología, mucho mejor. Entonces ahí di con tu propuesta, Valen, y me pareció básicamente que no estaba vendiendo humo, que era muy importante porque tenía que invertir dinero, tiempo, entonces nada. Vi tu propuesta, me cerró y la verdad que no me arrepiento. Y la verdad es que yo venía con un año bien movido, muy agotada, muy desgastado y pensando que necesitaba un cambio urgente, que necesitaba orientación, guía. Yo sabía que se podía trabajar de modo diferente y no encontraba a quién preguntarle, cómo o con quién asesorarme. Y acá en San Juan, donde yo vivo, no conozco otras psicólogas que piensen similar, quizás una o dos, pero que no se animan. Y en esto que estaba así toda muy, muy pensante y viendo cómo podía hacer para cambiar, apareciste vos un día así en el Instagram y sentí la certeza de que eras la persona indicada para acompañarme en ese cambio que yo quería hacer. Por eso me anoté. Me sumé a este programa para psicólogas por la necesidad de incorporar nuevos aprendizajes a mi práctica para hacer crecer mi proyecto de grupos de mujeres para pensar la longevidad. Cómo pasar de lo individual a lo grupal sin dejar la vida en eso, cómo construir el ecosistema en el que distintas prácticas pudieran alimentarse entre sí. Desde el principio ese concepto me pareció una idea súper poderosa. Cuando te encontré por Instagram me gustó tu impronta, tu manera de hablar de las personas al centro, de cómo compaginar el trabajo con el resto de los aspectos de la vida. Yo soy de la generación que sostiene que cuanto más te esfuerces, mejor te va a ir. Y la verdad es que no es así. Yo estaba y estoy en el proceso de cambiar ese mindset. No es fácil cambiar modelos mentales, pero creo que sola es mucho más difícil todavía. Y la cuarta pregunta es, la de cierre, o bueno, capaz que hacemos trampa y hacemos 5. La pregunta es, de todo lo que trabajamos y de todo lo que aprendimos, ¿qué es lo más valioso que te llevaste? ¿Cuál es el aprendizaje, el insight, la acción o el recurso vital que más te aportó para construir la vida que querés vivir?
Para mí lo más valioso fue escuchar a otras colegas, ¿no? Había colegas de distinta cantidad de años de trayectoria, entonces me pareció súper rico ver nada, cómo otras mujeres llevaban adelante su trabajo, cómo resolvían determinadas cosas, qué ideas surgían en, en los debates o en el contar las experiencias de cada una. Para mí eso tuvo un valor muy, muy importante y, y me empujó a mí a dar giros y cambios que en otro momento ni lo hubiera pensado, ¿no? Escuchar que otra lo hace y le funciona eh, da mucha tranquilidad y da la sensación de estar respaldada por lo que estás por hacer. Me llevo muchos aprendizajes realmente, que la propuesta haya sido grupal ayudó un montón porque con las otras colegas, con sus ideas, con lo que tenían en mente, muy creativo, nos pasábamos tips, nos juntábamos semanalmente, eso me encantó. Después, con tu acompañamiento, Valen, las clases muy dinámicas, realmente se pasaban volando. Y me ayudó sobre todo a bajar a tierra ciertos proyectos que tenía que eran muy fantasiosos. Entonces vos ahí estabas y me decías, bueno, pero esto capaz de esta otra manera, como diciendo, che, bájale porque... O bueno, ir viendo el paso a paso, algo más real de cómo llegar a eso en sí. Y bueno, creo que todo ese conjunto de cosas, ahora no me acuerdo otras, pero me ayudaron un montón y creo que estoy más encaminada a la vida que quiero vivir, o sea, al ritmo de vida que quiero tener. Transitar este camino a tu lado, Valen, y a cada una de las colegas y mentoras que nos fuiste presentando en el camino, ha significado para mí un antes y un después. Los aprendizajes que me he llevado son sumamente ricos y nutritivos. Yo he podido conocerme mucho más a mí misma y siento que me he acercado mucho más a la vida que yo quiero para mí. Hoy por hoy tengo más tiempo para disfrutar, estoy trabajando menos horas, estoy elaborando nuevas propuestas. Hoy entiendo más por dónde es que tengo que ir, tengo más claro el camino. Sigo invirtiendo en mi área laboral y en mi área personal para seguir creciendo. Estoy diseñando planes de una manera mucho más amable, teniendo en cuenta que realmente yo quiero trabajar menos y ganar más, pero desde el buen sentido, no solo ganar más en cuanto al dinero, que también es importante, sino también en cuanto a lo que yo quiero para mí, disfrutar mi tiempo con mis seres queridos, poder descansar bien, elegir qué quiero hacer. Y bueno, podría decir mucho más, pero en resumen es eso. Gracias, gracias, gracias por tanto. Me llevé muchas cosas valiosas de esta experiencia. En el grupo del que yo formé parte, creo que la mayoría de las colegas eran bastante más jóvenes que yo y me parecieron enormes ejemplos de cómo defender su propia energía por sobre el trabajo. Envidia total. Construir el ecosistema también me hizo revisar y cuestionar mi propia práctica del consultorio. Asumir que el tiempo de trabajo también incluye el backstage y de esas horas también hay que contabilizar los costos. Ya sé que es obvio, pero yo no lo hacía. Pasar de lo individual a lo grupal es un proceso que lleva tiempo, tanto cronológico como interno, y hay que tener paciencia con una misma y con los contextos. Animarse, probar, corregir, montaña rusa de emociones, así es el camino. Y verlo reflejado en los demás me pareció buenísimo. Y sí, ya que cerramos con una quinta pregunta. Y acá te pregunto lo que vengo preguntando en cada uno de los 4 episodios de 4 voces que venimos compartiendo. Y es, ¿qué le dirías a alguien que está donde vos estuviste? O incluso, ¿qué le dirías a una versión tuya de hace un par de años que está saliendo a la cancha como psicóloga o que está dudando si apostar o no a sumarse a una comunidad como la que compartimos? Yo le diría que camine despacio, pero firme, porque esto no es de un día para el otro, no es verdad esto de que haces plata mientras dormís y que al principio trabajás realmente un poco más,
pero que a medida que las cosas se empiezan como a andamiar de manera más sólida, como lo hicimos ahí en el programa, cada vez se siente más liviano ese caminar. Entonces que se anime a ir en contra, entre comillas, de lo establecido para quienes somos psicólogas, y que hay formas mucho más amables, y que busque quien la acompañe, porque eso es fundamental. Se lo digo a alguien que quizás hoy está dudando, como yo dudé bastante en ese momento, de que es un espacio muy lindo. Pues fue una experiencia hermosa que la repetiría. Los vínculos, la manera en que el grupo funcionó fue genial. El acompañamiento de Valen también es fundamental, como tener esa guía que ya pasó por lo que nosotras estamos atravesando, entonces como, bueno, estamos seguras, es un espacio seguro y también está enfocado en psicólogas, que eso es fundamental porque por ahí no se da tanto de encontrar este tipo de programas que se orienten específicamente a lo que estamos buscando o a la propuesta de servicios que queremos ofrecer para básicamente acompañar a alguien que está atravesando algún malestar. Así que en ese sentido lo súper recomiendo, que se animen, que prueben cosas diferentes que hoy en día les están resonando porque por algo están ahí con si entro o no al programa. Entonces, nada, para mí es un sí, que lo prueben y eso. Yo te diría que confíes en tu intuición y que si hoy te estás preguntando si hacer o no el programa, es porque hay algo en vos que está resonando con esto. Entonces, dale la prioridad que merece, encontrar la manera de ingresar y de sumarte a esta comunidad, porque verdaderamente te aseguro de que no te vas a arrepentir. Lo que vas a encontrar aquí no está afuera. Aquí hay mucha riqueza, hay muchas colegas que están compartiendo bondadosamente sus conocimientos y nos estamos apoyando unas a otras. Y verdaderamente lo más hermoso es que no existe la envidia, no existe la competencia, sino que nos vamos potenciando y acompañando entre todas y nos animamos a seguir creciendo. Es como que en esto no hay techo, todo depende de vos, así que sumate. Ser parte de una comunidad que trabaja para actualizar las prácticas profesionales a modelos más amables con la persona le hace muy bien al exceso de exigencia. Me encantó compartir con colegas que se están haciendo preguntas similares y que se están enfrentando a problemáticas parecidas, aunque vengan de distintas trayectorias y estén en momentos vitales diferentes. Fue un golazo porque me ayudó a recordar que no se trata de falta de capacidad, sino muchas veces de falta de conocimientos de cosas que no está mal que no sepa, porque nadie me las enseñó. Eso tiene doble ventaja. Instantáneamente te sentís aliviada y las ideas que proponen los demás son una fuente de inspiración permanente. Valió la pena el tiempo, el esfuerzo y el dinero invertido, sobre todo para ir encontrando el permiso para buscar un ritmo al servicio de mí misma. Bueno, creo que pudimos escucharlas a todas y tengo que decirles algo, yo no les hice el guión. Todas las preguntas, tal como ustedes las están escuchando, son las preguntas que ellas recibieron en su WhatsApp y estas fueron las respuestas que me mandaron. Y lo digo un poco riéndome y lo digo otro poco como con el corazón gordito porque hay mucho de lo que dijeron hacia el final que a mí me deja más allá de inspirada, como confiando en el proceso, confiando en la utilidad de ese programa que las reunió y que me permitió conocerlas y compartir no solo ese momento, sino también este podcast. Ha sido un gusto saber de las historias de reflexología, de ñoñez, de carreras con embarazos de por medio que las chicas compartieron y seguir ahí poniéndole cara, poniéndole historia a esas formas de crecimiento que a veces si no quedan en un testimonio seco, a veces fuera de contexto.
Así que ellas son el testimonio viviente no solo del programa, sino de un montón de decisiones y un montón de movimientos que han hecho para honrar y construir la vida que quieren. Así que yo cierro este podcast que está justo en la semana de cierre de las inscripciones del programa de psicólogas, agradeciendo encontrarme con estas mujeres y honrando y celebrando y brindando por ellas y por sus recorridos, caminando hacia formas más elegidas, más amables, más amorosas y más contundentes de trabajar de eso que aman. Gracias por quedarte hasta acá, gracias por escucharlo. Cierro entonces dejándole la puerta abierta a las colegas y a las no colegas también a que nos cuenten qué piensan con todo esto, a qué les inspira escuchar estas 4 voces que se reúnen hoy en este círculo. Te dejo un abrazo gigante.